están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. A continuación, revisemos los titulares del programa de hoy. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró como misión cumplida el cierre del paso migratorio por la selva del Darién tras una caída drástica del flujo de migrantes. La producción de petróleo en Guyana alcanzó los 631.000 barriles diarios durante el primer trimestre del 2025, según informó el Ministerio de Energía del país. El general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este viernes en un atentado con coche bomba en Moscú. La administración Trump planea anunciar en mayo un paquete de venta de armas a Arabia Saudita, valorado en más de $100.000 millones, según la agencia de noticias Reuters. Vamos ahora con el desarrollo de la información. La administración Trump anunciará en mayo un acuerdo de ventas de armas a Arabia Saudita por más de $100.000 millones. Incluye radares, misiles y aviones. Será revelado durante su visita a Riad y fortalecerá la alianza estratégica entre ambas naciones. La administración de Donald Trump planea anunciar en mayo un masivo paquete de ventas de armas a Arabia Saudita, valorado en más de $100.000 millones, según confirmaron 6 fuentes exclusivamente a la agencia de noticias Reuters. La propuesta será revelada durante la visita oficial del presidente estadounidense a Riad y representa uno de los mayores acuerdos de defensa entre ambos países. El paquete incluiría sistemas avanzados de defensa aérea, radares, misiles y aviones de transporte C-130, fabricados por Lockheed Martin, RTX, antes Raytheon, Boeing, Northrop Grumman y General Atomics. Aunque aún no se han hecho públicos todos los términos del acuerdo, se espera que consolide aún más la relación estratégica entre Washington y la monarquía saudí en un momento clave para la estabilidad regional. Durante su primer mandato, Trump promovió la venta de armas como motor de empleos en Estados Unidos y pilar de su política exterior. Este nuevo acuerdo marcaría un giro respecto al enfoque de la administración Biden, que fracasó en cerrar un pacto similar vinculado al reconocimiento de Israel y la contención de la influencia china. El Congreso estadounidense deberá revisar el acuerdo antes de su finalización, como ocurre con todas las grandes ventas militares internacionales. Para Medio Oriente, el acuerdo refuerza el papel de Arabia Saudita como eje de seguridad frente a Irán y sus aliados, incluyendo el régimen venezolano. Para Occidente, representa una señal de que Washington busca reafirmar su influencia estratégica en la región frente al avance de China y Rusia. El precio del oro retrocedió este viernes más de un 1%, afectado por reportes que apuntan a una posible exención arancelaria de China a ciertos productos estadounidenses, lo que alimenta las expectativas de una desescalada en la guerra comercial entre ambas potencias. El metal precioso cotizó a $3.299.69 por onza, mientras que los futuros en Estados Unidos bajaron a $3.310.20. A pesar de haber alcanzado un récord de $3.500 esta semana y acumular una ganancia del 26% en lo que va del año, el oro cerraría la semana a la baja. Analistas indican que un eventual acuerdo comercial podría empujar los precios por debajo de los $3.000, especialmente si el dólar continúa fortaleciéndose. El presidente Donald Trump confirmó que las negociaciones con China están en marcha, en contraste con las declaraciones chinas que negaban avances. La posibilidad de un acuerdo representa no solo un alivio geopolítico, sino un cambio en la dinámica de refugio que ha impulsado la demanda de oro en medio de tensiones globales y políticas monetarias flexibles. Desde una perspectiva global, una reducción de tensiones entre Estados Unidos y China beneficiaría a países exportadores como Perú, que buscan estabilidad en los mercados de materias primas.
Para los inversores, el comportamiento del oro en los próximos días será clave para evaluar si el optimismo comercial se traduce en menor aversión al riesgo o si persisten temores estructurales sobre la economía global. Y en otras noticias, Guyana se consolida como una potencia emergente en América Latina al alcanzar una producción petrolera récord de 631.000 barriles diarios en el primer trimestre del 2025, superando a Venezuela en eficiencia operativa, respaldado por inversiones internacionales y proyectos estratégicos como Yellowtail. El país refuerza su influencia económica y geopolítica en medio de tensiones con Caracas por el disputado territorio del Esequibo. La producción de petróleo en Guyana alcanzó los 631.000 barriles diarios durante el primer trimestre del 2025, un aumento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Ministerio de Energía del país. Aunque en marzo la cifra cayó ligeramente a 627.000 BPD, se espera un repunte significativo para el cuarto trimestre con la puesta en marcha del proyecto Yellowtail, que elevará la capacidad a unos 940.000 barriles diarios. Este crecimiento consolida a Guyana como el quinto mayor exportador de petróleo de América Latina, superando incluso a Venezuela en desempeño operativo, aunque no en volumen total. Todo el crudo guyanés es explotado por un consorcio liderado por ExxonMobil. La expansión energética de Guyana ocurre en un contexto de fuerte tensión con Venezuela, cuyo dictador, Nicolás Maduro, ha renovado sus reclamos sobre el territorio del Esequibo, donde se ubican parte de los yacimientos más prometedores. El fortalecimiento económico y geopolítico de Guyana, respaldado por inversiones estadounidenses, representa un freno a las ambiciones territoriales de Caracas y un punto de estabilidad frente al autoritarismo chavista en la región. Para América Latina, el caso guyanés muestra el potencial transformador de una gestión energética eficiente, abierta al capital internacional y basada en seguridad jurídica. A medida que su influencia crece, Guyana emerge como actor clave en la nueva arquitectura energética y diplomática del hemisferio. Por otro lado, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, busca fortalecer relaciones con Japón y atraer inversiones en el sector de semiconductores durante su visita oficial a Tokio. Además, uno de los temas clave es la incorporación de Costa Rica al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico del que Japón es miembro. Según Tovar, estas negociaciones avanzan de forma decidida, con voluntad política compartida para lograr una integración rápida y efectiva al bloque comercial. Rica, el sumarse, el diversificar y expandir su huella en la región de Asia y el Pacífico es fundamental. Tenemos una vinculación comercial y económica con los Estados Unidos como principal socio comercial. Hay una coincidencia de voluntades entre la membresía del CPTPP y Costa Rica de avanzar lo más rápido posible. Las negociaciones están en curso y la ambición que nos hemos trazado ambas partes, los 12 miembros y Costa Rica, es de concluir las negociaciones, las discusiones para finales de este año y luego someter el protocolo para la debida ratificación parlamentaria. Nosotros apostamos a seguir fortaleciendo nuestro papel en la cadena de suministros globales de semiconductores. No solamente estamos invitando a empresas norteamericanas, pero también europeas o asiáticas a que miren a Costa Rica como un destino, una tierra fértil. Vamos a tener un diálogo con empresas japonesas de semiconductores para explicarles y exponer la propuesta de valor país de Costa Rica, lo que hemos hecho, lo que ofrecemos, para ojalá algún día albergar y atraer el interés de empresas japonesas en este sector. Y en otras noticias, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró cerrado el paso por la selva del Darién tras una caída del 99.7% en el flujo migratorio. Solo 73 personas cruzaron en abril frente a más de 29.000 en el mismo mes del 2024. Mulino atribuyó la reducción a medidas internas, apoyo de Estados Unidos y las políticas migratorias de Donald Trump.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, declaró este jueves como misión cumplida el cierre del paso migratorio por la selva del Darién, frontera natural con Colombia, tras una caída drástica del flujo de migrantes. En su rueda de prensa semanal, Mulino aseguró que, para todos los efectos prácticos, el Darién está cerrado, destacando que solo 73 personas cruzaron este paso en lo que va de abril, frente a las 29.259 del mismo mes en el 2024, lo que representa una disminución del 99.7%. El mandatario atribuyó esta reducción a una serie de medidas implementadas por su gobierno, como el cierre de rutas irregulares, la implementación de un corredor humanitario, la imposición de multas y la ejecución de un programa de deportaciones financiado por Estados Unidos. Estas acciones se enmarcan en el acuerdo bilateral firmado el 1 de julio del 2024, el mismo día que Mulino asumió la presidencia. Asimismo, José Raúl Mulino reconoció la incidencia de las nuevas políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, que han contribuido al descenso del flujo hacia el norte y generado un aumento moderado del llamado flujo inverso, compuesto en su mayoría por venezolanos deportados o que retornan desde Norteamérica. A pesar del descenso, Mulino admitió que los movimientos migratorios continuarán, aunque sin alcanzar los niveles masivos de años anteriores, cuando el Darién fue uno de los corredores más peligrosos y transitados de la migración continental. Cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. En el programa Informe Extra, el director ejecutivo de Libertank, Camilo Guzmán, destacó que la política de paz total promovida por el presidente Gustavo Petro nunca existió. Guzmán calificó esta iniciativa como una absoluta claudicación del Estado colombiano frente a las estructuras criminales. Además, señaló que desde el inicio del gobierno de Petro, el presidente de Izquierda Radical renunció a su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad del pueblo colombiano. Escuchemos. Esa política de paz total en realidad nunca existió. No eran nada más que palabras vacías, como muchas de las cosas de este gobierno. Y lo que en realidad fue una absoluta claudicación del Estado colombiano frente a las diferentes estructuras criminales. El Estado colombiano renunció desde el día 1 del gobierno del presidente Petro a cumplir con su función esencial y constitucional de brindar seguridad al pueblo de Colombia. Eso lo vemos además también con un profundo desmantelamiento de las fuerzas militares en todo sentido, con un desorden absoluto y respetando además todas las líneas de mando y de antigüedad de los diferentes miembros de las fuerzas militares colombianas. Lo vemos con la ausencia total de presencia de la fuerza pública en diferentes partes del territorio del país, y todo esto en el marco de una supuesta paz total, de una gran cantidad de negociaciones que supuestamente se tenían de manera simultánea, pero que en realidad no existían. Y acompañado de, que fue lo que ocurrió, de la liberación de las cárceles de una gran cantidad de delincuentes que no tienen ningún tipo de estatus político, que no son otra cosa que narcotraficantes, que hoy son gestores de paz, que lo único que están haciendo es sembrando terror y caos. Ojo, porque algunas personas creen, no, esto debe ser solamente en el Catatumbo o en unas regiones aisladas de Colombia. No. Estas líderes de estas estructuras criminales que hoy son gestores de paz también controlan gran parte del territorio de las ciudades grandes en Colombia. Y en otras noticias, el general Yaroslav Moskalik, subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este viernes en un atentado con coche bomba en Moscú. La explosión ocurrió en las afueras de la capital rusa y dejó también al conductor sin vida. El artefacto, cargado con metralla, fue detonado a distancia cuando Moskalik pasaba junto al vehículo.
El general de 59 años era una figura clave dentro de la dirección principal de operaciones del Estado Mayor ruso. Su asesinato ocurre en un momento de alta tensión para el Kremlin, en paralelo al estancamiento de las negociaciones con Ucrania y tras el más reciente y letal ataque ruso sobre Kiev, que dejó al menos 12 muertos y más de 90 heridos. Aunque las autoridades rusas aún no han confirmado públicamente la autoría del atentado, el asesinato de un alto oficial militar en territorio moscovita representa una grave brecha en la seguridad interna y sugiere que el conflicto con Ucrania podría estar trasladándose cada vez más al corazón del poder ruso. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, había aterrizado en Moscú pocas horas antes como parte de los intentos de mediación impulsados por Donald Trump. La muerte de Moskalik podría tensar aún más el ya frágil escenario diplomático y alimentar las sospechas del Kremlin sobre operaciones encubiertas o venganzas internas en el aparato militar. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó los bombardeos rusos sobre Kiev, calificándolos como inaceptables y exigiendo a Vladimir Putin que detenga la ofensiva. En redes sociales, el presidente estadounidense instó a un acuerdo de paz, subrayando la enorme pérdida de vidas. El ataque dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos, reavivando temores de una escalada y reforzando llamados globales a un alto al fuego inmediato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este jueves los recientes y devastadores ataques con misiles lanzados por Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania. A través de un mensaje en redes sociales, Trump expresó su desacuerdo directo con Vladimir Putin y pidió detener la ofensiva. No estoy contento con los ataques rusos en Kiev, no es necesario y muy mal momento. Vladimir, detente, 5.000 soldados a la semana están muriendo, hagamos el acuerdo de paz, escribió el mandatario. La postura de Trump se produce mientras intenta presionar a Ucrania y Rusia para alcanzar un alto al fuego. La crítica pública hacia Putin refleja la gravedad de la situación tras un ataque calificado como combinado, en el que se usaron misiles de largo alcance y drones de vigilancia, según informó la administración militar de Kiev. El bombardeo comenzó pasada la 1 de la madrugada y dejó al menos 12 muertos y 63 heridos, entre ellos un niño de 5 años, según informó el alcalde Vitaly Klitschko. Las explosiones sacudieron varios distritos, provocando severos daños en complejos residenciales. Algunos misiles impactaron directamente sobre las fachadas de edificios, dejando a la intemperie los interiores de viviendas destrozadas. Cientos de familias quedaron sin hogar en cuestión de minutos. Techos colapsados, balcones arrancados y paredes destruidas forman ahora el panorama de barrios enteros. Las autoridades ucranianas advierten que la amenaza no ha cesado. Se espera que nuevos ataques puedan producirse en las próximas horas y exhortan a la población a mantenerse en alerta máxima. Donald Trump, por su parte, reiteró su llamado a la paz, advirtiendo sobre el creciente costo humano y la urgencia de una solución diplomática. Con esta información nos separamos por unos instantes. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en el Informe Diario. Pese a sus declaraciones públicas en contra de Israel sobre la guerra en Gaza, el gobierno de Pedro Sánchez en España ha continuado firmando contratos de defensa con empresas israelíes. Desde octubre del 2023 se han adjudicado 46 contratos por más de 1.000 millones de euros en material militar y de seguridad, muchos de ellos clave para los programas de modernización de las Fuerzas Armadas. La tecnología israelí es fundamental en sectores como ciberseguridad, defensa antiaérea y comunicaciones tácticas.
Un general en activo advierte que prescindir de ella haría vulnerable al país y obligaría a cancelar proyectos enteros como el lanzacohetes Ceylan o el sistema de radio SCRT. Israel, segundo mayor inversor en defensa del mundo, es proveedor estratégico no solo para la Unión Europea y Estados Unidos, sino también para aliados clave como Emiratos Árabes y Marruecos. En el caso de España, incluso los programas considerados especiales dependen de componentes israelíes, incluyendo torretas automáticas, misiles Spike y pods de designación láser montados en los Eurofighter. Además, existen acuerdos bilaterales de inteligencia con el Mossad desde el 2011, fundamentales para la seguridad interna. Este hecho revela que la posición discursiva de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, no es más que una narrativa para mantener su posición política de izquierda, pero los hechos muestran que hay un alineamiento estratégico con Israel. De esta manera llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.